Doctrina Cristiana Esencial por John MacArthur. Es un manual de verdades bíblicas que te servirá como punto de partida para profundizar en temas teológicos como la Biblia, el Espíritu Santo, la Iglesia y muchos más, mientras MacArthur recorre los fundamentos de la fe cristiana doctrina por doctrina. No solo animará tu corazón y tu mente, sino que también te ayudará para proclamar la fe que ha sido una vez dada a los santos. Encuentra este y otros recursos en portavoz.com. Bienvenidas una vez más al podcast de la Biblia a la Vida. Para nosotros es un gozo, una alegría, un deleite poder estar aquí y compartir contigo en una edición más, un episodio más de este podcast. Y para aquellas que nos están viendo, Charvala, que nos están viendo por YouTube, porque este podcast tú puedes accederlo a través de, si estás en YouTube, pues ya tú sabes cómo hacerlo, pero quizás estás escuchando solamente y no sabes que estamos en video y ya tenemos varios episodios, bueno, más de varios. Varios. Un buen grupo. 100 y pico. Un buen grupo. No, pero con video. Ah, con video. Sí. Un buen grupo de episodios que tenemos, no solamente con el audio, sino también con el video. Y puedes encontrarlo a través del canal de YouTube de Coalición por el Evangelio, si nos estás escuchando y no sabes. Pero para los que nos están viendo que esto es un set diferente. Sí. Esto está diferente. Nos pusieron al lado ahora. Ahora estamos al lado, ahora estamos mirando para adelante. ¿Y por qué es eso? ¿Y por qué será? Bueno, ¿Por qué será? La razón de eso es que nunca me gusta dar esta noticia, no, pero es buena y necesaria. Es necesaria. Es necesaria, sí. Y es buena. También, las dos cosas. Tú repetiste lo que yo dije, pues. Es buena y necesaria, ya que no te quepa duda, lo dijimos las dos. Pero la razón de esto es que hoy tenemos un programa especial, un episodio especial, porque este es el último episodio de esta tercera temporada. Entonces, este podcast lo hemos estado dividiendo en diferentes temporadas y la razón por la que las temporadas tienen un fin es porque nosotros necesitamos tiempo para preparar, tiempo para poder ver otros temas, tiempo para poder servirles a ustedes de una mejor manera. Exacto. Y tiempo para descansar también. Y el descanso es bueno, sea que, pero no creas que te vas a quedar en el aire sin nada que hacer. Al final te damos opciones, ¿verdad? Le vamos a dar opciones de qué podemos hacer. Exacto. Pero se las damos al final. Al final. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo en el día de hoy en este programa especial? Vamos a estar respondiendo preguntas que nos estuvieron llegando durante esta semana a través de nuestro Instagram de la Biblia a la Vida. Ahí ustedes o algunas de ustedes estuvieron haciendo preguntas, tomamos algunas de ellas porque el tiempo no nos da para todas y vamos a estar respondiendo aquí preguntas de todo tipo. Exacto. Entonces, de toda índole. Personal, y para que tú veas de todo, bíblica, de todo. Para que vean la gran variedad, Charvela, vamos a comenzar. Vamos con la primera pregunta. Este es muy personal. Tú vas a responder primero, porque esta la vamos a responder las dos. Las dos vamos a responder a esta. Entonces, la pregunta es, ¿alguien quiere saber cómo conocimos a nuestro esposo? ¿Cómo conociste a Héctor Salcedo? A Chacho. A Chacho. El que le diga a Héctor, sí. Si tú llamas a mi esposo por Héctor, él no va a voltear la cara. Está llamando a su papá. Exacto, a su papá. Él es Chacho. Bueno, lo conocí en la iglesia. Él era maestro de escuela dominical. Yo era una fiel estudiante. Pero no, bueno. ahí la más presente y participativa de todas. Si tú supieras que yo no me sentaba adelante. No, porque había que mostrar desinterés. Claro. Una táctica ahí para las chicas. Una táctica. Soltera, no muestren tanto interés porque hay que dejarlo que pregunten. ¿Dónde se sentó hoy? ¿Dónde está? Me cambió el panorama. ¿Dónde está la chica? Bueno, no, pero él me vio primero, quiero aclarar eso. Él dice que me vio cuando yo me bauticé. Oh, wow. Y que quedó deslumbrado. Cautivado. Entonces luego, pero yo entendí que él era él cuando comencé a ir a la iglesia, a la escuela dominical. Y ahí como que comenzamos a hablar, a interactuar. Y así sucesivamente, pues hoy ya van 18 años de casado, 2 hijos. Y felices por la gracia de Dios. Yo era en ese momento nueva creyente, lo cual dificultó un poquito la aceptación de las otras personas, lo cual hoy yo entiendo. Era una persona que había recién conocido al Señor y él era ya una persona madura y eso
tomó un tiempo para orar y confirmar que esa era la voluntad del Señor. Ellos vieron que yo iba creciendo y dijeron, bueno, sí, esta mujer es verdaderamente cristiana, entonces te abrazamos. Me recibieron Gracias a en Dios su que te familia aceptaron. y aquí estoy feliz y contenta. Bueno, pues en mi caso, sí, feliz y contenta. Eso es, yo puedo dar fe y testimonio de que eso es real. En mi caso, mi esposo y yo ambos estudiamos psicología aquí en la universidad en Santo Domingo. Entonces, cuando yo entré a la carrera, obviamente yo no lo conocía, yo lo conocí ahí. Y la razón por la que lo conocí era porque en nuestro curso, en nuestras materias que tomábamos juntos, éramos muy pocos los cristianos. Entonces, él sabía que yo era creyente, yo sabía que él era creyente, y eso nos llevaba como a conversar. Jairo siempre dice, si ustedes le preguntan la versión de él, porque su versión tiene algunos detalles diferentes, él siempre dice que yo estaba sola, que yo me sentaba sola a comer papita y a leer un libro y que yo no hablaba con nadie. ¿Cuál es la versión? Eso no es tan así, es verdad lo de la papita. Okay. Yo me sentaba a comer papita afuera en el pasillo de la universidad, sola también. Ok, quizás no es tan diferente, pero bueno. El asunto es que él se acercaba mucho a mí. Y se acercaba a mí, nos acercábamos como amigos. Y él se acercaba y me hacía preguntas teológicas. No era que yo supiera tanto, pero él pensaba que sí. Entonces, el amor, sí. Conversábamos mucho, pero éramos amigos en ese momento. Hasta que se fue desarrollando una amistad, nos fuimos conociendo más y más, al punto de que yo me acuerdo que ya al final de la carrera, él fue el que me ayudó a hacer mi monográfico. Ahí fue. El monográfico es un trabajo final que se hace en una carrera. Y él me ayudó y como que ahí fue que más, como que nos hicimos tilín el uno al otro, como decimos aquí. Y nada, nos hicimos novios, duramos 1 año de novios y al final del año ahí nos casamos y ya este año cumplimos 13 años si el Señor lo permite. Hermoso 13 años. Y así, hermosos 13 años y bendecidos 13 años. Así que esa es un poco de nuestra historia, ¿verdad? Hay que conozcan un poquito de nosotras. Entonces, hay más cosas. Sí, hay muchas más, pero no podemos darlas todas ahora. Tenemos que dejar para los próximos. La vamos dosificando. Entonces, Charvela, una de las mujeres preguntó que cómo podemos vencer el doble ánimo. Ok. Mira, ¿a ti qué preguntaste? El doble ánimo es una emoción que la describe el libro de Santiago y dice que Dios no le gusta a las personas de doble ánimo y como comencé diciéndote, es una emoción, es un sentimiento, es algo que yo siento. Entonces, nosotras no podemos ser gobernadas por las emociones, por el corazón, porque dice la Biblia que el corazón es engañoso. Quien nos debe de gobernar es la palabra de Dios. Entonces, yo debo de imponer mi pensamiento a mi emoción. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y así yo venzo este doble ánimo. Yo necesito saber qué Dios quiere, eso me lo dice la Biblia. Y si Dios dice, esta es la actitud, yo debo de accionar en pos de esa actitud y no en pos de lo que mi corazón sienta. Así yo veo que puedes reponerte del doble ánimo, que es algo que a Dios no le gusta. Tú mencionabas la carta de Santiago, dice ahí que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Exactamente. Una persona de doble ánimo es una persona que te dice, yo voy a hacer esto, pero al ratito o el día de mañana cambia completamente de opinión y no lo hace. Exacto. Entonces, eso genuinamente es un problema. Es inconsistencia y a Dios eso no le gusta. Pues yo te tengo una pregunta. A ver, dice pregúntame. ¿Cómo mantener un equilibrio entre mi familia y mi servicio al Señor? Y yo creo que tú puedes responder bien esa pregunta porque Patricia tiene 3 hijos pequeños. Tiene ahora un nuevo servicio que va a dar junto a su esposo, ¿verdad? ¿Se puede decir? Sí, claro. Van a plantar una iglesia, piedra angular, así que hay muchas cosas y tienes coalición, tienes este podcast, tienes libros. Dime, Patricia, ¿cómo es? Bueno, el secreto, déjame darte, no, mentira, no me es el secreto, no lo tengo todavía, estamos en proceso. Pero bueno, yo creo que la clave está, y sobre todo para quien hizo esta pregunta, que fue una mujer, la clave está en poder entender cuáles son mis prioridades, cuáles son las prioridades para una mujer. Y para una mujer que está casada, para una mujer que tiene una familia, que tiene hijos, tú necesitas entender primero que tu prioridad es tu casa. O sea, obviamente tu prioridad es el Señor, ¿verdad? Él como
Cristo como Señor, como Salvador, Él es la prioridad. Pero en cuanto a tu vida diaria, en cuanto a tu servicio, tu primer ministerio es tu hogar. Por lo tanto, cuando eso está claro en mi mente, yo voy a entender que cuando yo estoy sirviendo a mi casa y yo estoy sirviendo a mi familia, yo estoy sirviendo al Señor también. Aunque no necesariamente estés sirviendo a mi iglesia de manera directa, tu servicio a tu hogar es un servicio al Señor. Y eso es algo que tú necesitas entender. Entonces, de manera práctica, a la hora de poder ver un servicio a tu iglesia local, lo cual es bueno, y nosotros estamos llamadas a eso, a poder servir a nuestro Señor al servir a nuestra iglesia, yo necesito hacerme la siguiente pregunta. Si yo le digo que sí a esto, ¿a qué le estoy diciendo que no? Porque cada sí que yo doy implica un no a otra cosa. Entonces yo tengo que ver si eso a lo que yo le voy a decir que no, al decirle que sí a otra cosa, si eso es algo valioso, si eso es algo que va a venir en detrimento y que va a perjudicar a mis hijos, que va a perjudicar mi servicio a mi hogar, mi servicio a mi esposo. No quiere decir que no sirvas nunca, o sea, hay oportunidades de servicio, claro que sí, pero tú tienes que aprender a manejar tu tiempo, a manejar tu agenda, reconociendo siempre cuáles son tus prioridades. Mira, a mí me gusta mucho este versículo que está en 1 Samuel 15:22, que dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Nuestra obediencia al Señor es mucho mejor que nuestro sacrificio. Y cuando estás sirviendo a tu familia, tú estás sirviendo al Señor y eso ahí es importante. No sé si tú quieres agregar algo más. Sí, una ilustración claro. que sirve a veces quizá, yo la he usado anteriormente, pero estamos hablando de equilibrio. Y me viene a la mente ese malabarista con pelotas. Yo no lo puedo hacer, pero suponte tú que tú tengas la especialidad del malabarismo, ¿verdad? Y tú tienes 2 pelotas en la mano, que son la más fácil. Tú tienes tu vida con el Señor y tu familia, vamos a decir, que son las prioridades, tu devoción al Señor. ¿Cuándo un malabarista le agrega una pelota más? Bueno, cuando puede manejarla y que no se le caigan las pelotas. Entonces, en la medida que el Señor te muestra que tú puedes lidiar con una cosa más sin descuidar las otras, exacto, entonces tú puedes agregar más cosas al Señor. Y hay etapas. Sí. En la maternidad hay etapas completamente diferentes. Entonces, es sirviendo. Esa ilustración estuvo muy buena. Tú eres inteligente. Tú saltas a veces se te ocurren cosas así como muy buenas y válidas. Sí, claro. Te la voy a prestar. Pero sí, gracias. La puedo usar en otro momento. Ya saben, si la vuelven a oír de mí, yo puedo decir que fue ella. Tienes que mencionar que esto es mi de amiga. tu autoría, de mi amiga Charvela, claro. A mí. Déjame irme a la próxima pregunta antes de que esto se descontrole aquí. Por favor. Okay. Charvela, esta pregunta, esta pregunta bomba, como la hacen a veces, dice, soy cristiana, dice alguien que está interesada en conocer esta respuesta. ¿Es pecado bailar? Ay, sí. ¿Es pecado bailar, Charvela? Mira, eso es una pregunta que hay que responderla como por pedacitos, porque tiene varias implicaciones. Déjame confesarte algo, a mí me encanta bailar, porque a mí me enseñaron a bailar cuando chiquita, yo de joven pues bailaba, pero en la medida que, y mi esposo baila bienísimo, déjenme decirle, así como tú lo ves, ¿Sí, baila bienísimo, pero ¿qué pasa? Nosotros hemos tenido, ¿por qué a veces lo hacemos, a veces no? Déjame comenzar por decirte el principio. Que el bailar no es pecado en sí, no hay nada pecaminoso en bailar. Ahora, ¿qué pudiera ser pecaminoso en el baile en sí? Bueno, la forma en que yo baile, los movimientos que use y la música que yo estoy bailando. Esas son 2 cosas a considerar cuando yo estoy viendo si debo o no. Ahora bien, hay un principio del amor al prójimo que yo debo de considerar en todo tiempo, que es lo que me va a decir si lo hago o no lo hago. Y eso era lo que Pablo le escribía a la iglesia, creo que de Corintios. Y le decía acerca de la carne sacrificada a los ídolos. Le decía, no podemos comer esa carne. Y dice Pablo, mira, no hay problema, esa carne no tiene problema. Ahora bien, si eso va a ser una piedra de tropiezo o va a ser al hermano de conciencia débil pensar mal, pues no lo haga, dice Pablo, pero no tiene nada de malo. Y así mismo yo te digo del baile. No tiene nada de malo si estás bailando de forma adecuada, si eres casada, bailando con tu esposo, yo creo que eso es un límite bueno a cuidar. Si estás bailando una música correcta, pero suponte tú que
estén esas tres variantes, que sí, que es correcta, que es con mi esposo, que es de una música bonita, pero ¿y la gente que está alrededor? Claro. Eso va a ser piedra de tropiezo. Pasa mucho con nosotros en nuestro país, en nuestra cultura, en nuestro país, que la gente entiende que un pastor no debe bailar. No está bien, no se ve bien. Nosotros entendemos, mira, eso no es pecado, pero por amor al otro, nosotros nos hemos abstenido de bailar. Y hemos dicho, no, mira, es bonita la música, quiero bailarlo, pero no lo vamos a hacer para que nadie que esté aquí piense que esto es un mal ejemplo, un mal testimonio. Pudieran algunas pensar, pero yo no debo vivir para lo que el otro piense, pero en parte sí, nosotros estamos llamadas a amar al otro y mucho más cuando es de conciencia débil, un nuevo creyente o hasta inconverso que puede entender algo incorrecto del evangelio, que puede entender que eso quizás no procede. Y por amor al otro, entonces tenemos que a veces abstenernos, pero no es pecado. Claro, yo creo que esa es una excelente respuesta. Muchas gracias. No tengo nada más que agregar. Pues yo te voy a preguntar a ti. Pregúntame. ¿Por qué motivo debo de salir de una iglesia? Y esa es una muy buena pregunta, y es una pregunta que nosotros recibimos con mucha frecuencia, porque la realidad es, y lamentablemente hay muchas iglesias, Charvela, y sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, son iglesias que no son sanas. No son sanas en su fundamento bíblico, porque no lo tienen, no son sanas en su teología práctica tampoco en ocasiones. Quizá pueden tener toda la parte teológica, teórica bien, pero a nivel de la práctica no hay ningún tipo de sanidad. Entonces, nosotras tenemos muchas mujeres que están en iglesias como estas, y es lamentable, y me duele mucho el corazón, y pienso me hace pensar en ese día donde el pastor de pastores, que es Cristo Jesús, va a regresar, y donde Él mismo será nuestro pastor, Él mismo nos pastoreará. Así que antes de responderte esta parte, si tú estás en esta situación, quiero traerte ánimo y esperanza a tu alma. O sea, el pastor de pastores va a venir, Él va a volver, y Él nos va a pastorear. Ahora, ¿por qué motivos yo debo salir de una iglesia? Lo primero que yo quiero decirte es que tomar una decisión de salir de una iglesia no debe estar basada necesariamente en cuestiones de gustos. Porque a veces yo estoy en una iglesia en la que el Señor me ha puesto ahí, pero a mí no me gusta cómo cantan, no me gusta la adoración, no me gusta el orden del servicio. Yo digo, no, entonces me voy de aquí. Si comenzamos a salir de nuestras iglesias por cuestiones de gustos, vamos a estar saltando de iglesia en iglesia, porque en donde sea que yo me mueva, como esto es debajo del sol, yo voy a encontrar cosas que no me van a gustar. Yo voy a encontrar cosas que yo haría de una manera diferente. Entonces, gustos no es una razón. Ahora, vamos a lo que sí puede ser una razón. Primero, la teología incorrecta. Una iglesia que no esté predicando la palabra, una iglesia que esté enseñando cosas contrarias a las escrituras. Eso es una razón para yo comenzar a orar y contemplar el salir de una iglesia, porque nuestro estándar, nuestra guía, nuestro todo es la palabra de Dios. Y mi iglesia debe proveerme de una predicación y de una enseñanza fiel a las escrituras. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, como mencionaba al principio, también la parte de la práctica. Una iglesia donde no haya una cultura sana, sino que haya una cultura que sea contraria a las escrituras de manera continua. Una iglesia donde haya abuso espiritual, donde los líderes abusen de manera espiritual de sus miembros a través de un control excesivo, a través de un patriarcado, si pudiéramos decirlo, que a veces se ve de manera excesiva. Esas son cosas que son señales de alerta. Ojo, señales de alerta, porque hay cosas que pueden presentarse, Charvela, en un momento determinado. Sí. Una ocasión y un error. Y tú dices, wow, pero una cosa es un error de un momento y otra cosa es un patrón sin cambio alguno. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos considerar como señales de alerta para comenzar a orar y pedirle al Señor que nos ayude a salir de una iglesia cuando está en estas condiciones. ¿Tú tienes algo más que pudieras decir? Bueno, hablando quizás poniendo tu caso, hay personas de nuestra iglesia que van a salir. Claro. Pero están saliendo por la motivación incorrecta. Exacto. No para servir en otro lado, para contribuir con otra causa. Porque hay razones genuinas. Por eso yo estoy en una buena iglesia,
pero me quiero mover porque siento un llamado quizás hasta a congregarme en una iglesia pequeña o a apoyar a este pastor en ese nuevo proyecto. Así es. O me mudo del país, me mudo de ciudad, tengo que cambiar de iglesia obligatoriamente. Entonces, pero cuidado con las motivaciones del exacto, corazón, mucho cuidado con eso. Bueno, vamos entonces a pasar a la siguiente pregunta, Charvela. Y esta pregunta, otra vez, es una pregunta que es para las dos. Aquí la vamos a estar respondiendo juntas, pero te la voy a dejar a ti primero. Sí, te voy a dejar la bomba a ti primero. Oye esto. La próxima que sea de las dos va a ser tú. Va a ser mía. Esta es la última de las dos. Anda, qué pena. Oye. ¿Qué ha sido lo más difícil que hemos vivido en nuestro caminar con Cristo? Okay. Bueno, yo me voy a concentrar en el área del carácter, porque podemos pasar por situaciones difíciles, pero quiero concentrarme en lo que me ha sido difícil para mí como crecer en cuanto a piedad y santidad. Entonces, para mí, yo he podido identificar con el dolor de mi corazón que ha sido muy difícil el poder procesar piadosamente cuando alguien me ofende. Yo tiendo a molestarme, a no extender gracia, me molesto, no con facilidad, pero me molesto y no lo hablo, no lo expreso. Entonces eso, cuando tú no lo expresas, eso crea ahí una raíz de amargura. Por eso es que la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, resuelve eso rápido. Pero yo no he sido sabia en eso, entonces eso ha creado raíces de amargura, rencor, y yo tiendo entonces a rechazar a esa persona, a no tratarla bien, a no pasarle ese manto de gracia. Y yo quiero aprender a resolver eso más rápido y mejor aún, a que nada de lo que el otro haga a mí me haga sentir mal. Yo creo que me apena decir eso porque uno conoce lo que la Biblia dice y estoy anteponiendo mis sentimientos antes de obedecer lo que la Biblia dice, pero es una lucha que tengo. Pero le pido al Señor, me ha abierto los ojos, le doy la gracia. Amén, pero le pido al Señor que me ayude le oro, ¿verdad? Porque tenemos todo para vivir una vida de piedad, dice Pedro, pero le pido que me ayude a crecer en esa área. Esa ha sido mi mayor lucha. Amén. Bueno, yo lo voy a responder entonces en el otro sentido, como para darlo distinto, exacto, las dos perspectivas. No es que yo no tenga nada que decir porque soy una gran pecadora, pudiera decir muchas cosas. Este episodio pudiera tratarse. Nada más. Pero bueno, no. Sí pienso en el sentido a nivel de circunstancias difíciles. Yo recuerdo que una de las circunstancias como más difíciles para mí, para mi vida, fue un momento donde nosotros, mi esposo y yo, tuvimos que lidiar con el tema de la infertilidad. Y hubo un momento específico que no tanto por la infertilidad, pero hubo una época donde mi esposo y yo nos encontramos como en páginas muy distintas, donde él quería dirigirse hacia un lado, yo quería dirigirme hacia el otro. Yo no entendía por qué él no quería, él no me entendía a mí tampoco. O sea, no estábamos en la misma página. Y fue una época, una temporada bien, bien difícil, porque además de estar lidiando con el tema de la infertilidad, entonces estar en esta situación a nivel de matrimonio, donde estábamos juntos, pero como esos momentos donde tú estás juntos, pero tú sabes que hay un tema, o sea, hay una situación. Y eso duró un periodo de tiempo que quizás no fue tan largo, pero duró. Al final, Dios siempre obra, Dios siempre trabaja, y ahí terminó mostrándome que sus planes y sus propósitos tenían más que ver con el sentir que tenía mi esposo que con el sentir que yo tenía. Entonces, eso fue parte como del trabajo de Dios ahí en mi vida a través de esas circunstancias. Pero sí, fue algo difícil, fue una circunstancia compleja para mi vida. Y vimos como Dios obró. Exacto. Así es. Entonces, Charvela, ahora esta pregunta es solo para ti. Esta otra la respondimos las dos. Ahora esta es también la respondimos. Esto yo te ayudo y la hacemos juntas. ¿Cómo evangelizar a un mormón? ¿Alguien quiere saber cómo puedo evangelizar a un mormón? Sí, bien interesante. Tenemos mormones aquí en Latinoamérica, o sea que es bueno saberlo. Miren, y hay dos cosas que nosotras tenemos que tener en cuenta cuando nos vamos a acercar a evangelizar a un mormón. Y el primero es que necesitamos aclararle a ellos términos que ellos usan, que nosotras usamos, pero que no tienen lo mismo significado en la fe. Déjame explicarte. Por ejemplo, cuando hablamos de Jesús, quizás tú pudieras decir, si tú eres mormona, sí, Jesús, yo creo en Jesús. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo que especificarle a la persona, al amigo mormón,
Es Jesús, el Hijo de Dios, el de la Biblia, el Dios del universo, el que habla la Biblia, porque ellos tienen otro concepto de Jesús, ¿entiendes? Y también igual con las otras cosas, la Biblia, la autoridad máxima porque ellos tienen varios libros. Y lo otro es que tengo que tener en cuenta, es que el mormón tiene una cultura de familia, o sea, ellos están muy entrelazados, hay una comunidad muy fuerte. Y como ocurre con las religiones, por ejemplo, islámicas o de Asia, ¿no? Que cuando alguien deserta se dice, ¿verdad? Se va de la religión, lo expulsan de la familia. Pierde todo. Pierde todo, y pasa eso con el mormón. Entonces tú tienes que ser compasivo, atenta a esa necesidad de que si esa persona va a tomar el paso de venir al evangelio, va a tener que literalmente hacer eso que dijo Jesús, dejar padre y madre. Y tú tienes que tener primero la gracia para aconsejarlo y también la disponibilidad de acogerlo a tu familia, a la familia de la fe, a la familia de la iglesia o incluso a tu familia física. Así que si el Señor te ha colocado en esa situación, ten esas dos cosas pendientes y ora, porque al final el Señor es el que convierte los corazones y que quita el velo. Todas tenemos un velo, independientemente de qué religión nosotras estemos, hay un velo que Dios es que lo quita. Así que ora para que el Señor te ayude, porque sin su ayuda, por más lindo que prediquemos y le aclaremos, si Él no toca el corazón, no habrá cambio. Sí, la salvación genuinamente viene del Señor. Y yo pudiera agregar dos cositas más, como ya en sentido general. Lo número uno es que con eso que Charvela te comentaba, yo te animo a que tú leas. Lees sobre esta religión, busca información. Hay artículos que tú puedes encontrar en la misma página de Coalición por el Evangelio que te pueden dar una idea para que tú tengas un poco más claro en tu mente qué es lo que esta persona cree, cuál es su cosmovisión, de qué manera esa persona ve la vida distinta a ti. Y lo número dos que quiero decirte es que pídele al Señor un corazón de amor genuino hacia esa persona. Si es alguien con quien tú tienes la oportunidad de caminar y verte con frecuencia, si no es un evangelismo de un solo momento, pídele al Señor que te ayude a mostrarle amor y que esta persona no sienta, tú estás conmigo nada más porque me quieres convertir, pero yo no te importo. Entonces, eso es algo muy importante. Obviamente, lo más importante es presentar el evangelio y la verdad que salva y que nos hace pasar de muerte a vida. Pero yo, como portadora de ese evangelio, debo hacerlo con amor y que genuinamente la vida de la otra persona me importe y que la otra persona pueda ver eso. Entonces, esas son dos cosas más que... Gracias, excelente. Te tengo una pregunta. Qué curiosa esta pregunta. Parece que es una mujer. Yo creo que sí, es una mujer. Sí, es una mujer. El podcast es para mujeres. Es una mujer. Dice aquí, ¿cómo comenzar devocionales con mi esposo? Esa es una muy buena pregunta. Mira, pasa, Charvela, que es el tema de muchas mujeres, que muchas mujeres tienen este deseo de que quieren hacer devocionales con su esposo y de que mi esposo no hace devocionales. Yo creo que eso, yo no sé tú, pero eso es algo que yo lo he escuchado que lo he escuchado con frecuencia. Pero a veces nosotras tenemos una idea errónea, pensamos que hay una sola manera en la que esto puede ocurrir. O sea, pensamos que lo que mi esposo tiene que hacer necesariamente es tomar un libro y decir, mira, vamos a sentarnos todas las tardes a leer este libro y a hablar de este libro. Y eso es una forma en la que eso puede ocurrir, pero no es la única manera. Entonces, yo te voy a animar no a irte a imponer a tu esposo, no es a irte ahora a decirle, a darle biblias y decirle, mira, tenemos que hacer devocionales. Ven, siéntate tú conmigo, porque nosotros necesitamos recordar el liderazgo espiritual de nuestros esposos en el hogar. Y yo no debo interponerme, ¿verdad? Yo no debo llevarlo a él, empujarlo. Yo puedo ser viento bajo sus alas y ese es mi llamado. Pero ese viento no es un empujón que yo voy a dar, hay una gran diferencia. Entonces, si tú quieres tener algo que compartir con tu esposo, y lo cual es buenísimo, yo te animo con estas ideas. Primero, algo que tú puedes hacer es aquello que tú estés leyendo tú, porque tu crecimiento espiritual no depende de tu esposo, ni depende del tiempo devocionales juntos, sino eso es algo personal. Algo que tú estés leyendo en la Biblia, algo que te llamó la atención, yo te animo a que tú comiences a compartirlo con tu esposo.
y tú comienzas a decirle, mira mi amor, tú sabes que estaba leyendo tal versículo y me pareció tan interesante que hablaba de esto, de aquello, o estaba leyendo tal libro y me pareció, mira, me llamó la atención, ¿qué tú piensas de eso? Y propiciar una conversación sobre eso. Eso es parte de lo que nosotros podemos hacer como pareja en busca de nuestro crecimiento espiritual. Entonces eso es una manera en la que tú puedes hacerlo, y también otra manera es quizás expresarle tu deseo, poder decirle, tú sabes qué, mi amor, mira, estaba pensando que me gustaría como compartir contigo algún libro, me gustaría como ver si pudiéramos en algún momento, tú lo piensas, ver cómo tú crees que es la mejor manera, pero me gustaría poder compartir esto contigo, a ver qué tú piensas, no como una imposición que yo voy a ir a hacerle, sino como un deseo de mi corazón que yo le quiero expresar a mi esposo. Entonces, eso es algo que tú pudieras hacer ahí también. ¿Se te ocurre alguna otra idea? No, yo pienso que nosotras no debemos de empujarlo, enfatizar eso, no debemos empujarlo, orar por eso. Yo creo que hacemos más orando que hablando. Exacto. Así que el Señor te dé sabiduría para saber qué hacer. Mira, aquí hay una pregunta para las dos. Ahí, no. Me la comienza. Es verdad que había otra. Mira, pero es muy fácil esa. ¿Qué cosa? Déjate, bueno, está bien. Dicen las madres que ¿qué libro de maternidad recomiendan? Patricia, dime un par y yo te digo un par. Bueno, mira, se me ocurre ahora mismo uno que se llama Maternidad Redimida, que es un libro excelente, que habla de la maternidad desde la perspectiva del Evangelio. Buenísimo libro. Bueno, dime otro tú, antes de yo decir el otro. Ok. Dale. El corazón de la ira. El corazón de la ira. Tú sabes, déjame aclarar algo. Cada etapa de nuestros hijos tiene un libro que leer. Porque como, ¿verdad? Yo tengo que ir avanzando en la medida y cubriendo las necesidades de mis hijos. Entonces, por ejemplo, el corazón de la ira, que te muestra cómo nosotros los padres podemos airar a nuestros hijos y cómo a veces hacemos un daño. Mira, ese no lo he leído, sí, ese porque me voy a agregar. Que dice, padre, no provoquen a ira a sus hijos. Y nosotros a veces lo hacemos. Y ese libro es muy bueno. Sí, otro más que me encanta se llama también No me hagas contar hasta 3, que tiene que ver mucho con la disciplina de los hijos, pero una disciplina enfocada al corazón, y es excelente. Hay uno para adolescentes, La edad de la oportunidad. Te voy a decir otro ahí de una vez. Atrévete a disciplinar, de James Dobson. A veces no sabemos cómo hacerlo y no nos atrevemos, pero es necesario. Y yo creo que un último, que también es una joya, como que no debe quedarse, que yo sé que tú lo leíste también, es Cómo pastorear el corazón de tu hijo. O sea, ese es un clásico que si tú estás buscando por cuál comenzar, no sé si tú estás de acuerdo, pero pudiera comenzar por ese. Totalmente, porque es que por ahí que comienza. Él explica muy bien la forma de disciplinar, los momentos, la forma, todo es bellísimo. Y está también en DVD. Yo me senté a verlo. Mira, yo no sabía. Quizás en inglés, pero hay aquellas que quizás hablan inglés y porque quieran... él lo expone como un taller. Y es súper práctico. Si tú no sabes lo que es un DVD, no, mentira. Puede ser, o quizás está en las redes ya gratis, no en sé. YouTube, quién sabe, pero bueno. Podtrip, no, TED Trip. Ajá. TED Trip. El trip es igual. Exacto, el mismo del otro autor, son hermanos. Pero esas son algunas recomendaciones que vamos a aprovechar y te las vamos a dejar en la descripción del video para que puedas verla y ahí mismo buscar el libro si te interesa alguno de ellos. Charvela. Próxima pregunta para ti. Aparte de orar, ¿verdad? ¿Hay algo que pueda hacer para que mis padres se conviertan? Pregunta alguna hija deseosa por ver la conversión de sus padres. Sí, yo también quisiera ver la conversión de mi papá, sobre todo. Pero yo no puedo hacer nada para... Déjame dejar eso claro. Yo no puedo hacer nada para convertir el corazón de mi papá ni de nadie. La obra la hace el Espíritu Santo, Dios en su gracia. O sea, no hay nada que yo pueda hacer para voltear ese corazón, aparte de orar y expresarle mi amor al Señor. Ahora, hay cosas que yo puedo hacer para testificarle, para mostrarle lo bueno que es el Evangelio, la funcionalidad que trae a tu vida el Evangelio, y para que si Dios en un momento lo llama, mi testimonio sea olor agradable y él diga, a esto que Dios me está llamando, pues sí me gusta, porque yo he visto a mi hija cambiar, yo he visto a mi hija servirme, yo he visto a mi hija dar testimonio, yo he visto a mi hija vivir una vida de piedad. Entonces yo creo que nos toca a nosotras no solo hablar, sino actuar. Dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Entonces hay un momento donde nosotras como cristianas no solamente hablar, sino también testificarle con acción, con nuestra vida, con nuestro comportamiento. Y quiera Dios concederte el ver
a tu padre o a tu madre, algún familiar, llegar a sus pies. Eso es algo glorioso. Y no pierdas la esperanza. Dios puede salvar esa alma hasta el último respiro. Así que mientras hay vida y esperanza. Mientras hay vida y esperanza. Y aún así, a veces, en los momentos donde hay personas que han perdido sus familiares y no saben si conocieron al Señor, tú descansas en el juez justo, soberano. Y dice la palabra que en el cielo habrán sorpresas. O sea, que uno no sabe al final qué pasó ahí. Claro. Pero en cuanto a ti, que tú tengas un buen testimonio para que cuando Cristo lo llame, ellos digan, si yo quiero eso que yo veo en ella. Amén. Ya, ¿te parece bien? ¿No quieres agregar nada? Me parece muy bien. No tengo nada que agregar. Muy bien, muy bien. Te voy a hacer una pregunta entonces. Yo creo que esa es nuestra última. Esa es la última, La última pregunta, porque si nos dejan... Sí. Aquí seguimos. Las mujeres tenemos esa capacidad. Oye, Patricia, ¿se forman opiniones bíblicas solo leyendo la Biblia? Yo creo que leer la Biblia es parte de lo que nos ayuda a formar una mente bíblica, que yo creo que por ahí es que debemos dirigirnos, pero no es lo único. Porque yo puedo leer la Biblia, pero leerla sin entenderla, leerla sin meditar, leerla sin profundizar, y eso así no va a formar una mente bíblica en mí. O sea, yo necesito primero exponerme a las escrituras con regularidad. Eso es algo que yo debo hacer. O sea, yo no voy a formar una mente bíblica yendo a las escrituras de manera esporádica. O sea, cuando yo voy así de vez en cuando, una vez al mes, una vez a la semana, cuando sienta deseo y cuando no siento no lo hago, eso no va a ir formando una mente bíblica en nosotros. Yo necesito también poder entender lo que estoy leyendo, poder aprender a estudiar las escrituras, aquello que estoy leyendo, cuál es su significado. Y entonces, a partir de ahí, cómo yo veo el carácter de Dios revelado ahí, cómo yo veo a Cristo revelado en eso que yo estoy estudiando, en eso que yo estoy leyendo, porque toda la escritura se trata de Él. Entonces, yo necesito, ahí conectado con esa última parte que te di, dice Filipenses 1:9, que cuando yo crezco en mi conocimiento de Cristo, mi discernimiento aumenta. O sea, mi discernimiento de lo bueno, mi mente bíblica se va formando en la medida en la que yo voy conociendo y amando más a Cristo. O sea, eso es increíble y hermoso. Mientras más yo veo a Cristo en las Escrituras y veo su carácter y yo dejo que mi corazón se cautive por esa grandeza que yo estoy viendo ahí, mi mente se va moldeando a las Escrituras, a la persona de Cristo, y yo voy a ir pensando como Él. Entonces, eso, y agregarle también la meditación. Amén. Yo no puede haber una mente bíblica, no va a haber una mente bíblica si yo no medito en lo que estoy leyendo, si yo simplemente, eso es, Charvela, como comerme de manera real y física, y después escupirlo y pensar que me aprovechó, porque lo mastiqué mucho. Mastiqué, y después lo escupí. No hay ningún tipo de provecho. Tú hiciste un ejercicio con tu boca, pero esos alimentos no llegaron, no hiciste digestión, los nutrientes no te fueron a tu cuerpo. Entonces, la meditación es ese proceso de digestión del alimento espiritual. Sin eso, no hay manera en la que una mente bíblica se forme en nosotros. Y finalmente, tu sumisión a la palabra. Amén. El que tú puedas considerar en todo momento. Hay un libro de Donald Whitney que se llama 10 preguntas para diagnosticar tu salud espiritual, y una de ellas hablaba de nuestro sometimiento a la palabra, y él decía, nunca vayas a tomar alguna decisión sin preguntarte qué dice la Biblia al respecto, qué piensa Dios al respecto. Y eso es algo que nosotras tenemos que volver una norma en nosotras. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Cuando yo comience a pensar en eso de manera continua y yo comience a preguntarme, yo comience a buscar, mi mente va a ir siendo transformada, renovada, y yo voy a ir creando esa mente bíblica. Dios va a ir creando esa mente bíblica en cada una de nosotras. Perfecto, me encantó tu respuesta. Te voy a volver a invitar. ¿Me vas a volver a invitar? Sí, me gustó mucho. Bueno, pues yo me alegro de que tú me vuelvas a invitar de nuevo al podcast de la Biblia a la vida. Así. Entonces, cuenta con eso, pero eso va a ser en la próxima temporada. Así que te damos gracias a todas las que están escuchando, que nos siguen a través de la página de Instagram. Oren por nosotras y sigan. Y volvemos. Volvemos, no vamos a decirte cuándo, pero vamos a volver. Y mientras tanto, Charvela, ¿qué pueden ir haciendo? Porque esto... Ahora mismo terminó esta temporada, pero déjame decirte, si tú no lo has visto, hay muchos episodios anteriores que puedes aprovechar
para ir viendo. Y además de eso, si ya te viste todos los episodios de La Biblia a la Vida o lo escuchaste. Sí, porque hay muchos más sin video. Exacto, de los hay primeros mucho más que son sin muy video. buenos, gloria a Dios, pero son muy buenos. Así, bueno, gracias al Señor por eso. También en Coalición por el Evangelio tú puedes encontrar muchos recursos que son para la edificación de tu vida. Así que no tienes excusa de quedarte así haciendo nada, esperando porque vuelva de La Biblia a la Vida. Hay mucho más que puedes estar haciendo y nos vemos en nuestra próxima temporada. Bye, bye.